hermano Richard. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Sí, nos ha gustado mucho. Eso es bueno. Pues todo eso es para gloria y honra del Señor, es palabra de Dios lo que les traemos. Nada más. ¿Ya no los han visitado los adventistas? Ya se enojaron. ¿Ah, ya se enojaron? ¿Por qué? ¿Qué les dijeron? Pues ya no han venido. Órale. Aquí cuente con todos los hermanos, todos somos una sola familia. Ah. Así es, así es. Sí, pues yo creo que es igual, ¿no? Es que vienen, ya no han venido. Yo creo que la maestra que nos venía a enseñar, nos venía a dar estudio. Ajá. Y pues ya no ha venido. Mire. Pero sí, pues les expliqué desde un principio, ¿no? Sí. La religión de los adventistas, en qué creían, todas sus doctrinas y todo. Ajá. Y sí, pues mucho de lo que ellos creen, mucho de lo que ellos creen lo creemos también nosotros, pero hay mucho que no va de acuerdo con la escritura, con la Biblia. Entonces tenemos que hacer diferencia. Hipólito. Siéntese ahí, tío Poli. Acá está un lugar. Siéntese ahí. Siéntese ahí. No pellizca a la hermana Julieta, hombre. Como ya le dije. Es la Aquí está una silleta. Es la candidata puesta, dispuesta para... No, hermana, usted dígale que sí. Muy bien. Sí, Porque no se sienta sola. Y ahora hasta nuestro hermano va a tener preguntas para nosotros, ¿no? Ah, sí. ¿Ah, caray, yo? ¿Sí, usted? No. ¿Qué? ¿Cómo está todo lo que le dan en la iglesia de Dios le parece bien o no? ¿A quién a mí? ¿Seguro? Sí. Entonces ahora ya va usted a poder festejar cumpleaños y todo eso. Eso me pone en duda. Se pone en duda. No, aquí todavía no. ¿Todavía no? Es solo con Eulario, ¿verdad? Ajá, con Eulario. Con José todavía no. No. Pero ya no va a tardar en saltar. Tú me dijiste que habías visto a Neri, ¿tú? Así por allá anda. Dicen que está muy malita. Para el otro día la pasé por allá y la encontramos, estaba creo comiendo unos sopes. Ajá. Por ahí se la vi. Pero estaba más o menos bien. ¿Sí? Bueno, la vi. Porque sí estaba ya muy enfermita cuando... De su pierna, ¿no? Se acaban de salir los Ah. muchachos. Y esta... ¿Cómo se llama esta? Lucy. Lucy. ¿No la han visto? Luego sí, el sábado vino aquí a la iglesia. A la iglesia. Sí, ahí está todavía. También, sí. Le hubieran preguntado, ¿por qué no van allá? Pues luego dice que trabaja. Siempre ha dicho que trabaja. Iba. Y iba. Sí. Nada más fue de que Neri dijo que no y se acabó. Pues nomás fue de su agarrón que se dieron, ¿no? Sí. Qué Yo caray. le platicaba pues a la mujer. No, Sí. ahora dice ahí, la Constitución dice que hay libertad de querer. Le digo, sí, hasta cierto punto está bien. Y más ya pandita porque me hicieron preguntas, ¿no? Ajá. Le digo, oiga, si quiere vamos a platicar pues un poquito. Recuerde que nosotros no estamos estudiando la Constitución. Estamos estudiando Constitución de Constituciones. Así es, hermano, así es. El monoteísmo, no el politeísmo. Así es, hermano. Ajá, y algunos me dicen, usted es tenaz. Bueno, o sea, eso me dicen. Otra gente que me dice, digo, ándale una hojita para que se exore, pues. No, dice, ¿para qué quiero eso? No, tengo la Biblia. A más de eso ustedes, están bien equivocados. Digo, ahora, bien, sí, a ver, es que ustedes están leyendo la ley de Moisés, dice. Es muy para los judíos, a nosotros no nos toca. Digo, ¿Y a poco Jesús no fue judío? Dice, no. Digo, miren. ¿Sí fue judío, hermano, o no? Sí.
¿Quién? Cristo. Claro. Cristo fue San judío. Juan, capítulo 4, verso 20, verso 9. Decía la samaritana, tú siendo judío, dice, me pides de beber. Dicen, no, ¿sabes que los judíos no se llevan con los samaritanos? Eso tal menciona, siendo judíos. Los judíos, ¿sí? Usted está equivocada, más equivocada que yo, porque está agarrando la Biblia, es de los judíos. Pues es de Cristo. Ya no me dijo nada. Pues le estoy aclarando pues bien. Con la Biblia. Sí, pues así es, mi hermanito. La mayoría de gente ahora está tan equivocada, tan dislocada del Evangelio que no dan con bola, no atinan ni una. Bueno, en verdad yo me pongo a platicar solo. Según pues me oyen algunos que estoy platicando solo, pero de veras me pongo a pensar bastante. Digo, bueno, ¿será posible? Se van a perder. Por ejemplo, algunos están muy seguros. Dicen, nosotros somos bautistas. Nosotros somos de columna, apoyo de la verdad. Y yo le pregunté a una profesora para ella. Dice, nosotros somos de la columna. Le digo, ¿qué columna? Vertical o horizontal. Dice, no, como sea. Le digo, como sea, no. No, pero ella me quiere ¿Qué tiempo programar, tiene en el Evangelio? 40 años, ¿no viste? 40 años. 48 años. 48 años desde Tiene- el Evangelio y 90 de edad. No, sí, mi hermano Hipólito sabe bastante de la Biblia. Con un sacerdote nos pues platicamos un poquito, era como en tierra de Cepelli, pues bueno, con cuña que había muerto. Y empezamos a platicar, ahora cómo fue la gente, pues, y dice, pero a usted le falta, le digo, oiga, ¿qué dice Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 18? No me pude decir, le digo, mire, dice que se haga uno tontito para que sea sabio. Así es. Los soberbios, dice la carta de los romanos, creyéndose sabios se hicieron necios. ¿Verdad? Sí. Dice la carta de los romanos. Eran tan elocuentes, pero se hicieron bien Necios, bien botes necios. tercos y aferrados. Sí. Sí, creyéndose sabios. Creyendo que eran los haces de Así de la, es. de la ciencia. Por eso ahora en el tema que les di allá en la accesoria, estamos hablando de que entre nosotros no debe de haber jefes, ni debe de haber primeros ni segundos, ¿no? Todos somos iguales. Todos somos iguales. Sí. Aún el pastor siendo pastor tiene que ser el servidor de todos, Sí. para modo de que ejerza su pastorado como debe de ser. Sí, hombre, así está el asunto. Pues qué bien, mi hermanito César, ¿cómo has estado? Bien, aquí Sí. estamos. Ya seguro tienes algunas preguntas o dudas o algo así. Estuvimos en la semana platicando con el hermanito Juan Ajá. sobre las parábolas de la Biblia, ¿No le molesta? Sí. donde habla Si me molesta, la puedo sacar de sobre pues lo que decía Jesús, estaba diciendo en el monte, cuando hacía sus predicaciones. Sí. Y estuvimos viendo algunas parábolas de lo que él decía. Ajá. Eso fue lo que platicamos en la semana. Como que Y también parábolas. quería saber lo de Pentecostés, Pues por aquí estábamos platicando sobre por qué es que... ¿no? ¿De por qué el domingo? Sí, estábamos también platicando sobre del domingo, que por qué es el Pentecostés, por qué se celebra el domingo, y por qué la iglesia lo celebra sábado. Creo que ya habíamos platicado sobre eso, ¿no? Ya. Sobre ese punto nosotros Sí, ya. ya sabes, Y bueno, pues para cerrar con broche de oro ese punto, para que te quede bien claro, ve en Apocalipsis 14:7, y luego de ahí te va a mandar a otro texto para que te quede bien claro a qué Dios hay que adorar y cuándo hay que adorar. Capítulo 14. Verso 7, sí. Teman a Dios y denle gloria. Así dice. ¿De su Biblia? Dice, diciendo en alta voz, temed a Dios
y honra, porque la hora de su juicio es venida, y adorar a aquel que ha hecho el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Muy bien, ahora de ahí, ¿cuál es ese Dios al que hay que adorar y hay que temerle y hay que darle gloria? ¿Y quién es el que hizo los cielos? Bueno, todo el mundo sabe, sí, pues lo hizo Dios, pero ¿cuál Dios? Dioses hay muchísimos, ¿no? Pero vamos a ver específicamente cuál es ese Dios, en Éxodo 20:11. En Éxodo 20:11 te va a decir exactamente quién es ese Dios y cuándo hay que adorarlo. ¿Qué dice? Porque en 6 días hizo Dios el cielo, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Entonces ya sabemos a qué Dios tenemos que adorar y cuándo lo tenemos que adorar. ¿Cuándo dice que él reposó? ¿Cuándo? Dice que reposó el séptimo día. ¿Y cuál es el séptimo día? El sábado. Exacto, no es el domingo. El domingo es el primer día de la semana. Entonces ahí está claramente cuál es ese Dios verdadero que hizo los cielos, la tierra y todas las fuentes de las aguas y cuándo quiere él que lo adoremos. Y ahorita decíamos, ¿no? Mi hermano Hipólito decía que a él le dijeron que eso era de los judíos o para los judíos. Ajá. Cuando esto sucedió, ¿había judíos en la tierra? No. No, es más, no había ni hombres siquiera. No había hombres porque ya existía se me fue el nombre del esposo de Eva. Adán. Ya existía Adán porque fue creado el hombre ¿en qué día fue creado el hombre? Fue creado El sexto día. El sexto día. Porque recuerda, Dios primero crea todas las cosas, el sol, la lumbrera mayor, la lumbrera menor, el mar separa las aguas de la tierra, a la tierra, a lo seco le llama tierra, a las aguas le llama mares, y crea todos los monstruos marinos y todas las bestias del campo, y toda esa obra la corona con lo mejor de su creación, que fue ¿qué? El hombre, exacto. Entonces existía Adán, pero pues ni siquiera se conocía Después de todo eso, él reposa en el día séptimo, ¿sí? Entonces, no había judíos en la tierra. De hecho, todavía ni se iniciaba la raza hebrea, que es la que escogió Jehová. Él dice en el profeta Zacarías, me parece, dice, porque yo no te escogí de todas las tribus del mundo porque fueras la mejor nación, ni porque fuera la más grande, ni la más inteligente, sino todo lo contrario. Dios escogió a la simiente hebrea porque eran de lo peorcito, De lo peor. más insignificantes y todo. Demostrando de esa manera que él quería un pueblo humilde. Él quería un pueblo humilde, temeroso de Dios, obediente de su palabra. Y entonces los elige. Pero no te elegí porque fueras el mejor pueblo, porque fueras la mejor nación. Te elegí, pero ya después, cuando ya surge la raza hebrea. Pero al principio, cuando creó Dios los cielos y la tierra, el mar y las cosas que hay en él, y reposó el séptimo día, no había judíos en la tierra. Así que no te engañen. Que no te digan, eso es de los judíos. Oye, espérame, ¿no? El día que Dios instituye este día, el día de reposo, ese es el principio de la creación, porque él reposó en el séptimo día, ¿no? De su creación. Entonces no había judíos en la tierra. Entonces no puede ser para los judíos únicamente. Sino que Dios dice en su palabra que los sábados, dice, serán señal entre mi pueblo y su Dios. Entonces esa es la señal del pueblo de Dios. Y ahora el pueblo de Dios ya no solo son los judíos. Ya Dios hizo de los dos pueblos uno solo, con la muerte de Jesús. Ya dice ahí Jesucristo, ¿no? Ya no hay judío ni griego. Ya no hay escita, ni libre, ni esclavo. Ahora todos somos uno. Somos un solo pueblo. Entonces ahora lo que aplica para el pueblo de Israel, aplica para el pueblo de la iglesia. Precisamente ahorita estábamos viendo lo de las 7 iglesias, en donde estamos viviendo en la última de las 7 iglesias, que es la iglesia de la Odisea, donde se conjuntan precisamente todas las demás iglesias, se identifican con esta última iglesia, en donde dejan su primer amor, hay, ¿cómo te diré?, distorsión de la palabra, hay encubrimiento de la palabra, y hay satanismo, y hay todo eso dentro de esta misma iglesia.
Es la última iglesia de los últimos tiempos. Pero entonces al principio no había más que Adán y Eva. Y entonces no tenían ni siquiera nacionalidad. Porque después no se supo, sí se supo, ¿no? Pero ya después cuando salieron del huerto. ¿No? Porque ahí, ¿sabes qué lugar era donde estaba el huerto? Era el jardín. El jardín del Edén, pero ¿en qué parte ahora, en esos tiempos, dónde podemos identificar ese lugar? En Israel. No. Esa es la tierra más antigua del mundo. La tierra de Sinar, que es lo que es ahora Bagdad, la capital de Irak. En donde es ahora la capital de Irak, que es Bagdad, ahí fue el jardín del Edén, ahí se edificó la torre de Babel, ahí surgió el imperio babilónico, ahí se iniciaron las religiones, ahí se inició todo. Por eso esa es la tierra más antigua del mundo, porque ahí se han dado las tierras más cruentas del mundo, ¿no? Pero no había judíos al principio, o sea, esos judíos empiezan a surgir desde Abraham. Por eso el pacto antiguo es el pacto con Abraham, con Moisés. Ese es el antiguo pacto, o sea, el Antiguo Testamento. ¿Y cuál es el nuevo pacto? Cuando viene Cristo y dice que viene con la ley. Exactamente. Y viene a instituir el nuevo pacto en la cena o con la cena. La cena del Nueva Señor. alianza. Instituye el nuevo pacto, la nueva alianza, deja de lado la Pascua, y ahora instituye la cena. Uh-huh. Pero fíjese bien que las dos festividades Se siguen haciendo, ¿no? Los judíos siguen celebrando la Pascua, ¿no? Inclusive la Iglesia Católica celebra la Pascua. Sí. También. Bueno, no así los cristianos no pueden celebrar más que dos cosas. Una es anual y otra es semanal. ¿Cuáles son? Pues anual sería lo que es la cena. Exacto. Y semanal, pues es lo que es la comunión, ¿no? El día de reposo. El día de reposo. Exacto, el sábado. Esas son las dos únicas festividades que dejó Jesús. Jesús dejó de lado la Pascua. Instituye la cena. Recuerda que en la Pascua dice: ¿cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua? ¿Y por qué dice cuánto he deseado comer esa Pascua? ¿Que no la había comido muchos años atrás? Porque Entonces, esa Pascua había deseado comerla porque en esa Pascua se iba a cumplir lo que de él estaba escrito, ¿verdad? Que él, el Hijo del Hombre, tenía que sufrir y tenía que padecer y tenía que ser sacrificado y tenía que ser crucificado y muerto, pero que tenía que resucitar al tercer día, ¿no? Entonces instituye ese nuevo pacto, esa nueva alianza, que es ahora el pacto espiritual. Dice Pablo, porque la letra mata, la letra se refiere al Antiguo Testamento, la ley mosaica, pero el Espíritu vivifica, que el Espíritu es ahora, el Nuevo Testamento es todo espiritual. Y precisamente ese es el tema que les vamos a ver a ustedes, mis hermanos, el sábado en la iglesia. Vamos a ver las dos partes del Antiguo y Nuevo Testamento. O sea, lo que era el anhelo, es el primer punto, lo que era el anhelo y ahora lo que es el cumplimiento de ese anhelo. Entonces, todo ello, desde luego, ¿sabe dónde está? Ahí derecho. viene escrito en la palabra de Dios, pero cuando si tú no tienes el conocimiento bíblico, te van a engañar. Por eso cuando te digan: oye, es que es así, oye, dame textos, ¿dónde está eso escrito? Y apuntas los textos, si es que te los dan. Pero muchas veces, por ejemplo, yo le pedí a muchas gentes que me den textos y me digan que nos vamos a ir al cielo. Y no me dan ninguno. ¿Y por qué crees tú que no me dan ninguno? Fallando. Porque no existen en la Biblia. Fallando. No existe. No existen esos textos que te digan que te vas a ir directamente al cielo. Pero ellos hablan de irse al cielo a donde habita Dios. Ajá, sí. Exacto. Pero sí vamos a ir al cielo. ¿Sí sabías eso? Sí. ¿Cómo? Sí, porque cuando por ejemplo, cuando Jesús está en la cruz, Ajá. está con los dos y dice uno, dice, yo te prometo que hoy mismo estarás conmigo allá con el Padre. No dice eso. Uh-huh. Dice: es verdad te digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Ajá. Pero ahora un punto importante: ¿existía todavía el paraíso? Hablan, ¿no? cuando vino Jesús? Suena seguro. Ya no existía. Ya no existía el paraíso cuando vino Jesús. Entonces, ¿a qué se refería Jesús? Se refería a lo mismo que le dijo a Pablo, Saulo de Tarso, cuando dijo Pablo:
3 veces le he pedido que me quitara este aguijón de mi carne y solo me dijo, bástate mi gracia. ¿Cuál era la gracia? Pues que ya está inscrito en el libro de la vida. Eso es lo que le dijo a Ladrón. De verdad digo que desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Desde hoy estarás conmigo en el paraíso. Pero entiende bien eso, no es porque se lo iba a llevar al paraíso. No, quiere decir que desde ese momento él iba a estar con él cuando el paraíso estuviera instalado en la tierra. Cuando ya Jesús venga y reine por 1000 años, ese va a ser el paraíso. Porque después de 1000 años ya no habrá más llanto, ni dolor, ni muerte. Todo será hermoso. Es ahí en donde, entonces, desde ese momento, por haber reconocido a Cristo como el justo, que nada había hecho, desde hoy, dice, estarás conmigo en el paraíso. ¿Sí? Entonces no le iba a decir, ahorita te llevo al paraíso. No existía el paraíso. Todavía no. Y aparte tampoco se lo podía llevar al cielo. ¿Por qué? La Escritura te dice claramente, porque ¿quién es el que ascendió al cielo? ¿Quién es el único que ascendió al cielo? Sino el que descendió del cielo. Nadie más ha subido al cielo. Y cuando Jesús iba subiendo al cielo, la mujer lo quería agarrar, le dijo que cuando resucitó, Jesús iba subiendo al cielo y llegó una mujer y lo quería tocar, y la emoción de verlo, y le dijo que no. Bueno, no iba a ascender todavía porque ahí no era el momento. Después dice que se llevó a sus discípulos y lo vieron subirse en las nubes e irse, y después el ángel les dijo, varones galileos, que ven a este Jesús que venirse en las nubes, de esa misma forma volverá. Pero en ese momento que le dijo a la mujer, fue a María Magdalena, que lo iba a abrazar, le dijo, Raboní, o sea, rabino, y le dijo, no me toques porque todavía no subo al Padre, o sea, iba a subir al Padre. Exacto. Porque antes de ser sacrificado, él le dijo al Padre, glorifícame ahora con la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuera. Esa gloria que tenía con él era que en el principio era el verbo y era con Dios y era Dios. Esa era la gloria. Sí, entonces te digo, cuando te digan cosas de la Biblia, tienen que darte textos bíblicos. Y a veces sí, quizás te den algunos, pero es obvio y es lógico que esos textos están mal interpretados. Porque entonces quieren... Muchos pastores solo tienen ideas concebidas en su mente que buscan textos para respaldar su idea. Dicen, mira, ya ves, aquí está escrito. Por eso los de Berea hacían eso cuando iba Pablo a predicar. Dice, a ver, vamos a ver si es cierto lo que este hombre nos trae. Entonces muchos pastores solamente tienen ideas y dicen, vamos a buscar un texto donde diga que... Por ejemplo, cuando hablan que quieren que entre dinero a la iglesia, ¿qué hacen los pastores? Pues buscan textos que hablen del diezmo y te predican sobre el diezmo. Dice, ya ves, ya cayeron, ya hay más diezmos. Entonces, no es de esa forma. No. La Escritura dice que Dios ama al dador alegre, ¿verdad? Y sí habla del diezmo en Malaquías 3:10, dice que haya todos sus diezmos al alfolí y haya comida en mi casa. Para eso son los diezmos, para las necesidades de la iglesia. Y si pruébenme ahora, si no abriré las ventanas de los cielos, derramaré bendiciones en ustedes hasta que sobreabunden. Entonces, todo tiene un porqué, César, todo tiene un porqué. No hay ni una jota ni una tilde de la palabra de Dios que sea quitada o puesta. Sí, entonces, no sé si te quedó claro eso sobre el dominio. Sí, estamos ahí de acuerdo. Sí. Estaba yo viendo en la tele, era un pastor, estaba hablando, que decía que estaban hablando sobre cuando fue la pasión de Cristo, y decía que, no recuerdo bien la cita bíblica, pero dijeron la cita, dice que Jesús le pedía al Padre que oró varias veces para que no pasara lo que iba a pasar. Y sí, dice que de su frente dice que rodaban lágrimas, pero gotas de sudor. Como gotas de sangre. Pero dice que era sangre, no era sudor. Sí, eso es en la oración del huerto de Getsemaní. Entonces dice que veían sus discípulos y que se espantaban porque veían que estaba sudando sangre. Y agarraba y que... Entonces que ellos le preguntaban que por qué estaba pasando eso. Y él dice que se volvió a retirar a orar y otra vez fue a pedirle al Padre que si era posible que le evitara pasar por toda la crucifixión, pero que dice que no había quien intercediera por él. Jesús. Entonces
hizo otra oración más, dice que en total fueron 3. ¿Quién Estaba dice? diciendo el pastor, pero no apunté ni las citas. Bueno, pues sí, hay verdades a medias y hay mentiras a medias. En efecto, sí, él fue a orar y la humanidad de Jesús, el cuerpo humano de Jesús, dijo eso, así como también dijo en la cruz, lama, lama, sabactani, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Pero no, la Biblia dice que Dios estuvo en 2 Corintios, dice en el Ministerio de Reconciliación, dice que Dios estaba con Cristo reconciliando al mundo. Quiere decir que Dios nunca abandonó a Jesús. Aparte que después, bueno, eso ya es un estudio muy extenso, donde mismo Jesús manifiesta y dice, nadie me quitó la vida, yo tengo el poder para ponerla y volverla a tomar. Eso quiere decir que Él es Dios, pero solamente dijo eso, pero no dijo yo soy Dios, ¿no? Pero en ese momento no era Dios, era Jesús, era el Hijo del Hombre, era humano. Pero quiere decir o quiso decir que Él es Dios, ¿sí? Cuando estaba con Dios era Dios, y ahora que volvió con Dios vuelve a ser Dios. Pero al mundo vino como hombre, pero por eso Él manifiesta eso. Pero también ahí la humanidad de Jesús dijo eso, ¿no? Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero inmediatamente su espíritu lo redarguye y dice, Señor, pero que no se haga como yo, sino como tú. Que no se haga como lo que yo diga, sino lo que tú digas. Luego este pastor estaba diciendo que la copa que dijo Jesús, que se la dio su padre. Y según dio unas citas que dice ahí, ¿no? ¿Pero cómo entiendes eso, literal? Pues, ¿Una copa literal? pues dicen que era como literal. Estaba No. el pastor. No, esa copa a la que se refería Jesús era la crucifixión, era su muerte. Pero recuerda, en otra parte de la Escritura dice que Jesús amó la muerte y muerte de cruz. ¿Por qué amó la muerte de cruz? Porque era el sufrimiento que se tenía que pagar, valga la redundancia, en pago a nuestros pecados. Porque Él dio su vida en pago a nuestros pecados, ¿sí? Vino a salvar al mundo por medio primero por medio del perdón de nuestros pecados y después de la salvación que Él nos trajo. Entonces, no era literal esa copa. No. La copa a la que se refería era el sacrificio, porque decía, a sus discípulos se los dijo, estoy triste hasta la muerte, triste hasta la muerte. Y por eso cuando se iba a orar, 3 veces hizo esas oraciones, que fueron las 3 veces encontró a sus discípulos durmiendo. Y que dice que cuando lo regresaba, venía sudando, pero... Sí. Era sudor de... Ahora hicieron un análisis científico, eso lo vi en el año 2015 me parece, un análisis científico donde decían que si era posible que un ser humano pudiera sudar gotas de sangre. Y sí, científicamente puede haber una presión tan fuerte en un ser humano que su sangre, los vasos sanguíneos se rompan, algunos vasos sanguíneos, y transmine su sangre, así como transmina el sudor, puede transminar la sangre. Cuando hay vasos sanguíneos que se rompen dentro del ser humano, por la presión, por la tensión, ¿no? Que estás tenso. Sí, porque imagínate, Jesús sabía exactamente cómo iba a morir. Sí. Sabía que iba a ser azotado, que iba a ser encarcelado, que iba a ser crucificado. Y te imaginas tú saber que te van a clavar un clavísimo. Y no eran clavos, eran alcayatas, ¿no? Eran como alcayatas. Exactamente. Y después juntarte los 2 pies así, en los 2 atravesarlos. Y después colgarte de tus propias manos, de tus propias, de las manos y de los pies. Entonces él sabía cómo iba a estar todo eso. Y sabía que lo iban a azotar fuertemente, entonces pues era la tensión que tenía tremenda, como ser humano que era. Porque dice Juan 1.14, ese verbo se hizo carne y vino y habitó con nosotros. O sea, se hizo humano. Dios, ¿no? Siendo Dios, se despojó de su divinidad y nace como hombre en el mundo, viene como hombre. Por eso es que entonces su humanidad tuvo que clamar de esa manera y decir, o sea, como vino como hombre, como ser humano, tenía los mismos sentimientos que cualquier otro ser humano. Él tenía gozo, tenía tristeza, lloraba, se reía, sentía dolor, sentía amargura, sentía alegría, igual que cualquiera de nosotros. Entonces obviamente en ese momento sintió miedo. Era muy natural que sintiera miedo. Igual que cualquiera de nosotros siente miedo, ¿no?
Entonces, por eso le dijo al Señor, Señor, si puedes, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga como yo, Señor, sino como tú. Y entonces Dios, pues le plació poner a su Hijo en la cruz en pago a nuestros pecados. O sea, fíjate bien qué sacrificio tan grande hace Dios al desprenderse de alguien tan amado como su Hijo, pero que amaba no más, sino que amaba de la misma o de una forma mayor a la humanidad. Por eso dice, yo no quiero que muera el impío y el pecador, sino que procedan al arrepentimiento, dice, se conviertan en mí, yo los sane. O sea, porque al convertir, tu deuda se paga igual que la de nosotros, ¿no? Ya cuando te bautizas, entonces tus pecados te son perdonados. Todos tus pecados pasados te son perdonados. No sé si sepas eso. Sí, lo que estábamos platicando con el hermanito Juan la vez pasada también contigo. Que dice que cuando llega Cristo y ya viene él para hacer su ministerio, entonces está Juan bautizando en el río, y entonces llega Cristo, se sumerge en las aguas, y Juan se sorprende porque él no pensaba que Jesús iba a bautizar, y se sorprende más cuando le dice que lo bautiza. Entonces agarra y lo sumerge, y ya cuando sale Jesús de las aguas, ¿Tornaste otra vez? ajá, pero le dijo que es porque así se tenía que hacer, que por eso él le dijo que lo bautizara. Sí, y bueno, ahorita que estás mencionando eso, me viene otra falsa imitación de Satanás. Jesús sube de las aguas, ¿verdad? Sube, Dice la Escritura. ajá, Y en el capítulo 13, verso 1 de la Escritura dice que esa bestia subió de las aguas. ¿Sí? Así que acuérdense de eso para apuntarlo, ¿eh? Esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos sube de las aguas en el capítulo 13, verso 1 de Apocalipsis. puede ser referencia al bautismo falso, ¿no? Sí, exactamente. Y aquí Jesús, porque al subir de las aguas, dice la Escritura, Dice que sube y cuando se incorpora, el Espíritu Santo, dice que baja en forma de una palomita, que se viene del cielo, baja y se le pone por aquí, ¿en qué hombro se lo puso? ¿En el izquierdo o en el derecho? en el derecho, ¿Por qué en el derecho? porque como es el simbolismo del Padre. Exactamente, sí. Sí, eso simboliza poder y autoridad. Y el Hijo dice, aquí está mi hijo amado. Ya después en Mateo 28, 18 manifiesta Jesús, todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra, por medio del Espíritu Santo, que se posa en su hombro. Así que bajó el Espíritu Santo, se puso en su hombro. Exactamente. El Espíritu Santo pues, Oye, es la chicle. fuerza que viene De Dios. del Creador, ¿no? Exactamente, sí. Pero igual también no solo es fuerza, es inteligencia, es omnipotencia, es poder, es omnipresencia, es omnisciencia, es todo. Todo. Exacto. Pues ahorita estamos viendo que en las 7 iglesias que ese Espíritu de Dios por medio de Jesús se mueve en todas las iglesias, están tanto en la iglesia. Así es, César. Bueno, hablando del bautismo, ¿no has pensado en bautizarte, no? Estábamos hablando con el hermanito Juan la vez pasada, y dice que por ahí de abril, por ahí, que dice que viene un autobús acá a la iglesia, y dice que van varios hermanitos. En abril no, en otro mes. Marzo. En marzo. Ah, por ahí sí. Y dice que van allá a Cuautla o van a Morelos. Sí, ahí es donde los llevamos a bautizar. Sí, ahorita estoy por empezar pláticas bautismales con 4 hermanos. Con la hermana Silvia, sus hijas y su esposo. Entonces, sí, ellos están, también ya decidieron bautizarse. Sí, porque dice, o es lo que está diciendo el hermanito Juan, o que si hay o que si uno quiere, por ejemplo, no alcance a bautizarse, por ejemplo, en esa fecha, que se pone uno de acuerdo, por ejemplo, así nosotros, ¿sí? Que dice que se puede ir uno pues, con un carro particular. Pues así lo hemos hecho nosotros, hemos llevado hermanos aquí al Cuautla, Morelos. Que me estaba platicando la vez pasada. Sí, llevamos a varios a bautizar. Pues creo que aquí tengo una, no sé si te la enseñé, la foto de sus bautismos, y de los otros hermanos que hemos bautizado.
Aquí están algunos de los que se bautizaron últimamente, miren. Juanita salió muy guapa ahí. Gracias, hermano. Soy. Eso. Hágale con la hermana Pati. Ya lo sé. ¿Todos estos se bautizaron? No, no todos, algunos de ellos. Y mira, aquí fueron los bautizos a nivel distrital, mira. Esto fue en el 2008. Mira. Ahí Ahí enséñaselos a tu mami. se alquilan un autobús, ¿verdad? Los que están abajo son los pastores, ¿no? Sí, ahí, ¿sí me ubicas ahí? Ahí sí hay autobús. Casi en medio. Para llevar y todo. Ah, sí, acá. No más que 10 años más joven, porque fue en el 2008. 10, 11 años más joven. Por ahí David me enseñó otra foto. Era- Están tantos pastores. Sí, Y ya los buscamos y ahí. Ah, en la escuela. en la escuela. Ahora, Ahí viene también usted, ¿no? mira, sí. También está, mira. Así son Ahí estamos los- bautizando ese chamaco. Desde aquel entonces, ¿verdad? Sí. Sí, entonces, ¿tu mami es ¿Los bautizada? quiere ver? No, Pues ella sí fue bautizada, pero de Nosotros. niña. de niña. Yo por la católica. Soy Ah, mira. también ellos. Pues bueno, Sí, también. desafortunadamente esos bautizos no son aceptados a los ojos de Dios. Porque en esos bautizos, como son de niñitos, pues ustedes no lo decidieron sus papás. Sí, Por de edad a los 15 años. O sea, si un jovencito a los 15 años quiere bautizarse, tiene que ser con el permiso de sus padres. ¿Verdad? Pero ya el joven decide, yo sí quiero o no quiero. Y de ahí en adelante, a la hora que sea, o sea, siempre y cuando decidas por ti mismo, ¿no? O sea, teniendo la vida, tú decides por ti mismo, ¿no? Si quiero o no quiero. Y eso es lo que acepta Dios, el hecho de que tú decidas si quieres o no. Porque eso que tú decidas va a llegar el día en el juicio en que va a salir a flote. Dice la Escritura que todo sale a la luz. No Bueno hay o nada malo, va a oculto salir a bajo la el luz sol. el día del juicio. Y el día del juicio el Señor te va a recordar, mira, se te habló de esto, se te dijo y que tú decidieras si tu decisión fue sí o fue no. Por lo tanto, dependiendo ¿cómo te diré? Dependiendo ay Dios, se me fue la palabra. De la respuesta que le dé. Exactamente, de la respuesta que le des al Evangelio en vida, es hacia donde va a ir dirigida tu vida. O sea, una de dos, o vas a resucitar para vida eterna, o resucitarás para juicio y destrucción total. Extinción total. Cualquiera de esos, dependiendo de la respuesta que ahorita tú le des al Evangelio, al llamado de Dios. El llamado de Dios está ahí para grandes y chicos. Grandes y chicos me refiero de 15 años en adelante. Pues ahorita todavía tu mamá tiene la oportunidad de bautizarse, si es que lo deciden ustedes, ¿no? Y si lo deciden ustedes, no hay fecha para los bautizos. A la hora que ustedes decidan bautizarse, se ponen de acuerdo y reúnen los recursos necesarios y vámonos a bautizar. Acá está cerca, aquí Cuautla, en cuestión de una hora estamos ahí. Todos estos bautizos han sido ahí. En Cuautla, Morelos, se llama el balneario El Almeal. Y ahí tiene que ser en aguas corrientes. Los bautizamos en una alberca, pero el agua del río entra por este lado de las albercas y sale por el otro lado. O sea, las albercas están continuamente llenas y vacías, o sea, va corriendo el agua, nunca está agua estancada, sino que sigue entrando y saliendo el agua del río. Y aparte ahí por las orillas hay riachuelos donde hay nacimientos de agua. Y ahí es donde los bautizamos. Entonces el día que si ustedes deciden, pues nos ponemos de acuerdo y, ¿verdad? Los llevamos a bautizar. sí, pues estamos poniéndonos de acuerdo con David. Porque la cuestión es esta, César. Uno nunca sabe en qué momento va uno a partir de este mundo. Sí. La vida no la tenemos comprada. Como puede morir un niño recién nacido como un hombre de 90 años. Nada personal, hermano. Nada personal. Entonces, puede morir a la hora que sea cualquier ser humano, ¿no? Entonces, cada día que tú vivas, no es como dice la gente, hay un día más de vida. No, para empezar es un día menos. Para empezar. En segunda no es un día más o un día menos, es una nueva oportunidad que Dios te da para que tú lo reconozcas como tu creador y entonces lo aceptes como tu salvador. Es una nueva oportunidad que te da. ¿No se la aplicó? Sí.
Entonces, No, yo no tengo 90. cada día que abuelo. pasa, el Señor sigue y sigue dándonos más tiempo y más tiempo y más tiempo. Pero va a llegar el día en que suceda lo que sucedió en el diluvio y lo que sucedió en Sodoma y Gomorra. Cuando diga el Señor, ya basta, hasta aquí los aguanté. Sí, eso fue lo que pasó, porque ya Sodoma y Gomorra ya estaban bien corrompidas las ciudades. ¿Y cómo estamos hoy? Igual o o peor. Entonces, muy pronto, el Señor va a decir, ya basta, hasta aquí llegaron. Tan solo aquí en México ya el vandalismo ya se ve por... Pues ven las noticias de televisión, diario muertos y muertos y muertos y muertos y muertos, Se diario. metió a la iglesia. Exacto. Asaltos, secuestros, violaciones, desapariciones. Y, bueno, ahorita lo que acaba de pasar en ¿cómo se llama? ¿no? Allá en Sinaloa, En Sinaloa, exacto. Sinaloa, en España también. que llegaron los malos y le dieron vuelta a la colonia y que no dejaban salir a la gente. Exacto, ¿no? Ahí así que los amenazaron. Si no sueltan a fulanito, matamos a todos los soldados. Y dice que eran como 800 delincuentes, con todos bien armados. Con Subían a la armas televisión, largas. traían una camioneta con una super mega metralletota Sí. de 50 milímetros. Esas son para atravesar tanques de guerra. Fíjate nomás. Esas armas militares. La colonia por todas las Exacto. avenidas principales. Hubiera sido una matazón tremenda, tremenda. Entonces todo eso eso viene escrito en la Biblia, dentro de la profecía. Los tiempos día con día. Nos engañan los presidentes. Presidente que entra a cualquier país te promete que todo va a estar bien, que vamos a progresar, que vamos a acabar con el hambre, que vamos a acabar con la delincuencia, que vamos a acabar con la corrupción. No, no es así. Va a ser todo lo contrario. Todo lo contrario. Tengo un sobrino, es hijo de mi cuñada Rebeca, que estuvo en el reclusorio, y nos dijo, porque ahí se llevan todas las noticias, dice, no tío, dice, mire, si entra López Obrador de presidente, dice, la delincuencia se va a desatar fuerte. Sí, cierto. Porque eso estaba profetizado. Se va a desatar fuerte y ves cómo está pasando ahorita. ¿Y si se desató Sí, más? exactamente. Y bueno, y la Biblia nos dice que vienen tiempos peores todavía. Ajá. Por eso la premura o la prisa porque se bauticen. Para que entonces cuando venga el momento y, perdón, tengamos que partir de este mundo, al menos nos vayamos con la promesa de la vida eterna. Con la promesa de Jesucristo de la vida eterna. Eso es importante. Entonces ya estando bautizados, estando convertidos al Señor, tenemos la promesa de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nos dice, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Esa es promesa de Jesucristo. Entonces yo creo eso con todo mi corazón. Por eso yo ya entré en etapa de que a la hora que Dios diga, vámonos, vámonos. Tengo fe en el Señor, tengo fe en que Él me resucitará. Yo tengo fe en el Señor, entonces Él me promete eso y se lo creo. Y llegando el momento, yo sé que el Señor va a decir, Ignacio, levántate. Y por la gracia y poder de Dios nos vamos a levantar, todos y cada uno de nosotros. Amén. Por el poder de Dios. Entonces eso es la premura ahorita, ¿sabes qué? No es que te apresure, pero pues no sabemos cuándo vamos a morir. Como están los tiempos, es mejor, Sí. lo más rápido que se pueda. Por ejemplo, allí en mi cuadra, desde este lado, nos salimos en la mañana, mi esposa y yo fuimos un mandado. Regresando en la camioneta, de repente vemos mucha gente y carros y carros. ¿Y ahora qué pasó? Y vemos a todos con la cara así, ¿no? Asustados, ¿qué pasó? No, pues habíamos visto al señor de ahí de la casa un día antes, lo habíamos visto y amaneció, le dio un paro cardíaco, se bajó de la cama y ahí quedó. Y ya el señor pues se veía fuerte, Bien sano. y tenía mucho dinero y bueno, todo eso, pero pum, y de repente le dio un paro cardíaco y ahí quedó. Entonces no estamos exentos de nada, hermano. Un asalto, una bala perdida, un accidente, o lo que tú quieras y mandes. Yo no trato de amedrentarlos ni de espantarlos, ¿no? Pero es algo real. Es algo real, que a lo mejor yo salgo hoy de mi casa y a lo mejor ya no regreso. ¿Verdad? Entonces, como eso, somos gente finita, o sea, que tenemos un principio y un fin. No somos eternos en esta vida. Entonces, cualquier momento podemos irnos. Lo malo no es morirse, mis hermanos, lo malo es morirse sin haberse reconciliado con Dios. Ese es el punto, ¿no? Que tenemos que reconciliarnos con Dios, para que entonces Dios nos cumpla su promesa, ¿no? Sí, así es, César. Pues bueno, no sé si hay algunas otras preguntas.
la cena que se hace cada año. Ajá. La cena es anual. De pan y levadura y vino como tinto. No, el vino es solamente simbólico. O sea, es jugo de uva, pero sin fermentar. O sea, se tiene que hacer ya sea en la misma tarde de la cena o un día Un día antes, antes. para que no fermente, porque el jugo de uva, si lo dejas varios días, fermenta y se contamina más como vino, se va convirtiendo en vino. ¿Sí? Entonces tiene que ser jugo de uva. Y digo, no lo especifica la Biblia, pero se entiende que el vino es rojo, entonces tienen que ser uvas rojas. Entonces, Porque hay uvas verdes, ¿no? Entonces no, las uvas rojas. entonces cuando fueron las bodas de Canaán, que vino Jesús vino, no fue fermentado, sino fue vino. Exactamente. Aunque ya estaban ebrios. Pero dice que ya Son estaban 7. ebrios. Sí, ya estaban ebrios. Por 27. eso pues el que sí no estaba ebrio y entendió eso fue el contramaestre. Porque le dijo Jesús, llévenle al contramaestre todas las ollas de agua. Pero ya llegando con el contramaestre lo prueba y dice, oye, aquí están al revés. Dice, en las fiestas sacan el buen vino al principio, dice, y dejan el más jodidito para el último. Para que no se den cuenta, ya borrachos no lo notan. Pero aquí no, dice, este es el mejor vino. Este es el mejor, ¿por qué? Pues lo había hecho Jesús, lo habían creado Jesús. Sí, lo había hecho. Así es, querido César. Pues sí, ¿sabes qué te recomiendo para la próxima vez? Que de lo que leas, y tú, te dije la otra vez nomás que a lo mejor se te olvidó. Usa un cuaderno, Sí. apunta dudas y preguntas. Oiga, esto, ¿por qué? Y esto. Y si es posible apuntar textos bíblicos. Y ya cuando venga yo, si es que hay una próxima vez, pues entonces ya platicamos sobre eso. Para que sí tengamos algo en concreto de qué hablar. ¿Sí me entiendes? Porque ahorita yo te puedo dar infinidad de información, textos y temas y lo que